us dèiem que avui, aprofitant que és el Dia Mundial del Ronyó, volem parlar d'aquest òrgan i d'algunes de les molèsties que ens pot ocasionar i que ens pot incomodar, per exemple, si duem a terme alguns hàbits que no són els que tocaria. Patir, per exemple, pedres, còlics nefrítics, cistitis, són símptomes que ens poden alertar que alguna cosa no funciona en el nostre ronyó. Per això avui hem volgut convidar el cap del Servei d'Urologia de l'Institut Universitari de Reus, el Francisco Ruiz, que, més enllà d'això, també és el metge de Leo Messi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Messi està perfectament, a jutjar per com ha jugat també els darrers dies. Ha estat un bon pacient, Leo Messi? Sí, es un paciente excelente. Messi, cuando estaban en Japón, tuvo un cólico nefrítico. Es la edad más frecuente en la que los seres humanos suelen iniciar piedras, las más frecuentes, que son las de oxalato cálcico. Y una vez que fabricas la piedra y se mueve en un deportista, va bajando por la tubería del uréter y en ese momento es cuando les da los cólicos de riñón. Porque la piedra, cuando está en el riñón, no duele. Duele en el tránsito del uréter y obstruye. El pobre Leo tuvo 3 partidos jugando con la piedra bajándole y con calmantes durante los partidos. No l'havia expulsat. El doctor Pruna así lo explicó y así tiene un mérito extraordinario. O sigui que no l'havia expulsat, Japó? No, no. Perquè, a més, diuen els que han patit aquests tipus de dolors que poden arribar a ser comparables, per exemple, als dolors d'un part. Sí, sí, efectivamente. Que es molt dolorós. Marta ha tenido un cólico de riñón. ¿Tú has tenido, Marta? Sí, sí, yo he parido 2 pedres. Que ha tenido ningún parto, pero... No, todavía no. És més freqüent amb homes que amb dones que amb homes? No, es más frecuente 2-1 las piedras de oxalato cálcico en hombre, pero luego, como hay piedras de origen infeccioso y son mucho más frecuentes en la mujer, al final en el cómputo global es 1-1 casi. I per què surten aquestes pedres? De què es formen? Es formen a partir de la nostra alimentació? És algun residu de la nostra alimentació que fa que es creï una pedra? Para responder a esto, lo primero hay que decir que la función del riñón es fabricar orina. Y en la orina van el agua, sales minerales, las sustancias tóxicas del cuerpo que se tienen que eliminar, si no el cuerpo se intoxicaría, y en esas sales minerales es cuando el desequilibrio de la solubilidad de las sales es cuando se produce la cristalización de una piedra. Ahí subyace varias causas como pueden ser la predisposición genética, como puede ser una alteración metabólica que lo condiciona, como puede ser una situación de estrés, és a dir, hay múltiples causas que pueden formar piedras. Jo, per exemple, la vaig fer amb 24 anys, que això és poc habitual. Has arribat a entendre per què vas fer aquella pedra? Si vas viure un episodi d'estrès, algun disgust, alguna cosa que et va... No ho sé, la veritat, però en tinc una altra dins ja. Ara en tens una altra ja, en el ronyó o encara el conducte? No, el ronyó i a la que salti és quan, diguéssim, em farà mal, però de moment està allà quieteta. Claro, mientras la tengas ahí quietecita, y lo importante es que el 80% de todas las piedras se expulsan espontáneamente. Con un cólico, 2 cólicos, una urgencia, 3 urgencias, al final se expulsa. Y son precisamente estas piedras de aquí. A veure, doctor. Son piedras de oxalato cálcico, todas expulsadas espontáneamente por los pacientes. Déu-n'hi-do, són bastant grans, eh? Y hay tamaños desde 2-3 milímetros hasta 6-7 milímetros, que es el máximo de tamaño de expulsión. Jo vaig fer això negre, aquestes que veieu grans negretes de 5 centímetres. Cuando las piedras bajando por la vía urinaria no se expulsan, como fue el caso de Leo Messi, lo que hacemos es aplicarles litotricia por ondas de choque, que es una técnica de fragmentación de la piedra extracorpóreo, es una energía mecánica que produce... se proyecta sobre la piedra y en la interfase de sólido-líquido genera una tensión y una capacidad de fragmentación de la piedra. Y se convierte en trocitos pequeños, que es de fácil expulsión y por lo tanto evitas la necesidad de que hasta hace 35 años estas piedras había que operarlas. Però escolta'm una cosa, llavors Leo Messi, quan li feu la litrotrícia i li trenqueu la pedra que no ha pogut expulsar ja des del Japó, treu aquesta sorra
3 dies després està jugant un partit ja, o sigui, aquests 3 dies ell devia tenir còlics, perquè aquesta sorra també fa mal. Diuen que a vegades fins i tot pot arribar a fer més mal. Molt fort. Muy fuerte y tiene una energía increíble y luego tiene una ilusión espectacular de querer estar siempre ahí jugando y ser el más eficaz del equipo. Eso le hace moverse de una manera espectacular. Ara ja no té cap residu de sorreta ni de res, ja ho ha expulsat tot. Entonces, esas piedras son las que se expulsan o se fragmentan con facilidad. Por desgracia, hay un tipo de piedras que son los cálculos coraliformes. Però això és enorme. Son piedras que fabrican generalmente las mujeres... Diu el públic que això sí que fa mal. Quanta gent del públic ha tingut pedres al ronyó? Miri, una senyora, 2, 3... Mare meva, Déu-n'hi-do. Aixequeu la mà, que encara no us veuen els espectadors, encara no us estan veient, però mira, ara sí. Superan la estadística de las piedras. La piedra de riñón viene a sufrirlas el 4 al 10% de la población. Doncs mira, avui la població de Tortosa que ens acompanya, Déu-n'hi-do, la quantitat de persones que ho han patit. Yo de Tortosa he tratado muchas piedras de riñón. I aleshores, aquests càlculs tan grans, això com es tracta? Estos cálculos los tratamos en un tiempo anterior a este con cirugía, pero las piedras actuales de este tamaño no son subsidiarias de hacer litotricia por ondas de choque y se tratan con otra técnica que se llama nefrolitotomía percutánea, que consiste en perforar el riñón desde la espalda con un aparato que se llama nefroscopio y con una energía de contacto que puede ser o láser o ultrasonidos o energía neumática, se fragmenta la piedra en trozos y se saca por el mismo sitio de la punción i evites la cirurgia que hacíamos anteriorment. Helena, agafa alguna pedra d'aquestes i veuràs la consistència de pedra de veritat i si et rasques la pell rascarà. Tu imagina't el mal que ha de fer això quan baixa pels conductes urinaris. No, és cement, és exactament la sensació de tenir ciment. En el moment en què veiem el ronyó allà en el pla de la nostra imatge aquí al plató, és possible que una pedra s'amagui entre el ronyó i que, per tant, en el moment en què vostès fan aquesta... que penetren per buscar la pedra es mogui i costi de localitzar-la? Cuando se hace la tecnología endoscópica, sí. Lo que ocurre es que tenemos controles ecográficos y radiológicos en el quirófano para poderle localizar y poder ir a la situación donde está el cálculo. Luego hay otras piedras, es decir, las piedras de riñón más frecuentes son las de oxalato cálcico. Luego son las piedras de fosfato cálcico. Luego hay otras piedras como esta de ácido úrico y luego hay unas piedras muy raras, muy extrañas, que son las de cistina, que son enfermedades metabólicas, que son más raras y que son una piedra con un color acaramelado, especial, y que tiene una dureza extraordinaria, y estas piedras las tenemos que quitar por la técnica de percutánea. Como idea general tendríamos que decir que las piedras de riñón, en un 60%, después de fabricarlas, los seres humanos las expulsamos espontáneamente, como le ocurrió a Marta. De ese 40% que no se expulsa, el 80% se puede subsanar el problema con litotricia por ondas de choque, como le hicimos a Messi y a miles y miles de individuos. En este momento, hace 35 años fue cuando se realizó la primera litotricia por ondas de choque en el mundo, que fue en el Hospital Universitario de Múnich y que fue el profesor Chaussy. Nosotros tuvimos la suerte de, gracias a la financiación que nos hizo la Caixa en aquel momento, fuimos los segundos del mundo en realizar litotricias por ondas de choque e introducir esta técnica aquí en Barcelona, en España y en Cataluña. Y escúchame una cosa. Gracias a eso hemos tratado en el mundo, y ahora hay 5.200 máquinas de litotricia en todo el mundo, y se han tratado 22 millones de pacientes por litotricia, evitando 22 millones de cirugías para fragmentar las piedras de riñón. Una persona que ha tingut pedres, que les ha expulsat, en quant de temps pot tornar a patir un episodi de pedres? Esto es muy errático, no se puede saber. El perfil de los fabricantes de piedras de riñón, el clínico, el urólogo o el nefrólogo que maneja a estos pacientes, ya intuimos la predisposición y la frecuencia. Messi té predisposició?
Probablemente sí, porque su padre tiene piedras de riñón, genéticamente está predispuesto, con lo cual ha debutado en la edad más frecuente de piedras de riñón del ser humano varón, que son los 28 años, hasta los 54 años que vienen fabricando, o 55, piedras de este tipo. Si no le corregimos la alteración metabólica, que lo intentaremos, es muy fácil que en este periodo tenga 2 a 8 piedras hasta los 50 y tantos años. Esto es lo frecuente, ese es el patrón normal. I què es pot fer? Tota la gent que té aquesta predisposició genètica... Ahí está, esta es la misión fundamental que tenemos que hacer. ¿Y algún consell per casa? Vull dir, sempre diuen, beu molta aigua, fes treballar molt el ronyó. Hay consejos básicos, higiénicos y dietéticos. Se sabe que la dieta pobre en proteínas, carnes rojas, la carne roja, con las dietas ricas en proteínas, con la sal, con la poca ingesta de líquidos y con la ingesta de pocas verduras y de pocas frutas, eso predispone a formación de piedras de riñón, porque genera una hipercalciuria con una acidez de la orina y eso condiciona la formación de piedras de oxalato cálcico. Per tant, fruita, verdura, líquids i Carnes proteïna... rojas, eliminarlas, sal muy reducida y... Eso es preventivo totalmente para las piedras de oxalato cálcico. Luego hay unas piedras, las de ácido úrico, que son un 10%, que esas hay que hacer una dieta pobre en productos que generan el ácido úrico, como son los mariscos, como es también la carne, como son también las vísceras, todo esto, si lo eliminas, el riesgo reduce la formación. A vegades tens la tentació de pensar, clar, com que els bolets porten pedres quan els neteges, quan els menges penses, això a veure si em provocarà una pedra. Els bolets també poden provocar pedres o no? No. Els bolets no, eh? És a dir, no té res a veure. Aquells aliments, per exemple, una verdura, uns espinaques, que en un moment donat pots trobar trossets de sorra si no els rentes bé, allò no vol dir que et puguin provocar pedres de ronyó. Però, Eso va por la vía Helena, digestiva. la xocolata sí. Ah, la xocolata sí, no ens digui això, home. Sí, el cacao genera un exceso de ácido sálico y es una de las combinaciones de los cálculos de oxalato cálcico. I és bo prendre un got d'aigua en dejú? Sí, molt bo. Per què? La orina, si tiene unos niveles de diuresis alta, reduces la concentración de sales minerales, estabilizas la solubilidad y genera menos cristalización. Si haces grandes ejercicios, por ejemplo, sudar abundantemente, bebiendo pocos líquidos, teniendo estrés y produciendo una saturación de sales en la orina, eso facilita la cristalización de los cálculos. Luego hay otro elemento de formación de cálculos peligrosos que son los cálculos de origen infeccioso que se dan en la mujer, que son los cálculos de fosfato amónico magnésico, que representan un 10% de todos los cálculos que fabricamos los seres humanos. Y ahí sí que influye las infecciones de orina. Infecciones de orina con gérmenes ureolíticos. Gérmenes ureolíticos son los que producen desdoblación de la urea en amoníaco, genera fosfatos y eso genera los cálculos de fosfato amónico magnésico. La cistitis, per exemple. La cistitis recidivante, cronificada y mal controlada puede desencadenar en formar un cálculo coraliforme que arriesga la funcionalidad de ese riñón. Per què podem contraure aquestes infeccions? Què ho fa, sobretot les dones? Es evidente que la cistitis es la enfermedad más frecuente que se sufre en la urología. Es el 50% de todas las mujeres en algún momento de su vida han tenido cistitis. De ese 50% que ha tenido cistitis, un 35% tiene cistitis recidivantes. La causa primordial es la anatomía peculiar de la mujer. Si no hay ninguna alteración morfológica de la vía urinaria, las cistitis se inician paralelo al inicio de las relaciones sexuales de la mujer. Y es muy frecuente las cistitis entre los 16 y los 40 años, que es cuando más se da la cistitis. Aquest tipus de cistitis, és veritat aquest consell que donen que després de tenir relacions sexuals vagis al lavabo i facis pipi? Por supuesto. Va bé. Per què? El evitar las cistitis fundamentalmente son las normas higienodietéticas que hay que tener muy en cuenta. Por tanto, una mujer ha de procurar no tener estreñimiento,
ha de procurar tener una limpieza exquisita de la zona del ano con la vagina para que no se contamine. El 90% de todas las cistitis es por bacterias gram negativas y el más frecuente es uno que todos conocéis que se llama Escherichia coli, el colibacilo. Bueno, todos conocemos. Sí, es está conegut, en las heces y se contamina a través de la vagina en la vía urinaria. Y el 80% de todas las cistitis agudas o crónicas que padece la mujer y también en menos proporción el hombre es producida por la Escherichia coli. El paper higiènic és bo? A medias, es mejor usar papeles húmedos que limpien y siempre tener en cuenta que hay que proyectarlo hacia la zona del ano y nunca padecer la contaminación. Però també diuen a vegades que si utilitzes molt sabó per netejar-te els genitals també pots desestabilitzar el pH i acabar causant cistitis. Es decir, el cuerpo del hombre, una infección se produce cuando los elementos de agresión dominan sobre los elementos de defensa del organismo. Una cistitis, porque todas las mujeres tienen contaminación de posibilidad de cistitis y solo la mitad la padecen. Las otras tienen tales mecanismos de defensa que sus mecanismos defensivos hacen que no sufra cistitis. Una mujer que ha padecido cistitis es porque sus lactobacilos, las proteínas de Tan-Horsfall, una serie de mecanismos inmunológicos hacen que su cuerpo haya fallado y el sistema de defensa ocasiona la cistitis. Per tant, doctor, quan anem, per exemple, al supermercat o a la farmàcia i comprem aquell gel per tot el cos, ¿vostè recomanaria tenir un gel per la zona íntima? Sí, con un pH neutro que no, y limpiarse con una moderación equilibrada y no tener la obsesión de, porque la descamación y la limpieza, luego hay otro fenómeno que es muy complejo. Las mujeres menopáusicas se les desploma los mecanismos defensivos por la defensa hormonal de los lactobacilos que desaparecen y entonces además les va asociada muchas veces pequeñas caídas de la vejiga, que es el cistocele, con la incontinencia, y ellas tienen un pico de formación de cistitis no por el potencial de las relaciones sexuales, sino por la falta de mecanismos de defensa y la situación peculiar anatómica de la mujer. Per això les dones grans també acostumen a tenir moltes infeccions urinàries, cistitis. De tota manera, per tractar del tema del sòl pèlvic, ara que vostè ha abordat aquesta qüestió, moltes vegades es diu és millor aguantar una mica el pipí i no anar contínuament a fer pipí per educar també el sòl pèlvic. Vostè ho recomana o això podria provocar més infeccions? Una armonía, un equilibrio. Conviene hacer unas misiones periódicas cada 2-3 horas y no mantener la orina en la bufeta de la orina, porque la orina retenida tiene la urea y tiene la peculiaridad de que en cuanto hay algún germen allí puede desdoblar la orina en urea y amoníaco y entonces formar ya una situación de alcalinización de la orina y ese medio de cultivo facilita que los gérmenes crezcan ahí. Crec que hem donat una gran quantitat de consells a tots els nostres espectadors per retre homenatge avui a un dels òrgans vitals com és el ronyó, al qual se li dedica aquesta jornada. Moltíssimes gràcies, doctor Ruiz, per acompanyar-nos avui a Divendres. Dos quarts en punt.